Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Estamos leyendo hoy el capítulo 7, los regalos del reino, en la sección primera. Párrafo 1. El poder creador de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Te comunicas plenamente con Dios, tal como Él se comunica contigo. Es este un proceso continuo del que participas y porque participas en él, te sientes inspirado a crear como Dios crea. En la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre tú y Dios, ya que Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya te dije que tu poder creador difiere del suyo, del de Dios, solamente en ese punto. Incluso en este mundo existe un paralelo. Los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres. No obstante, traen al mundo a sus propios hijos y de este modo procrean tal como sus padres lo hicieron. Empieza esta lectura diciéndonos que esa capacidad de crear nuestra proviene de nuestra comunicación con el Padre, que ese poder creador está en nosotros tal como está en el Padre. Es nuestra herencia ser co-creadores con Dios. Nos dice que el poder creador de Dios y el de sus creaciones es ilimitado, pero no existe entre ellos una relación recíproca. Aquí, en esta ilusión, estamos fabricando, no estamos co-creando con el Padre. Te comunicas plenamente con Dios tal como Él se comunica plenamente contigo. Es este un proceso continuo del que participas y es eso lo que te inspira a crear. Esa capacidad de crear nuestra proviene de Dios. Pero nos aclara que en la creación, no obstante, no existe una relación recíproca entre nosotros y Dios, ya que nosotros fuimos creados por Dios, pero no fuimos nosotros los que creamos a Dios. Y esto nos lleva un poco a los cimientos de este curso, a la idea del por qué estamos en esta ilusión. Desde la creación se nos dice que se nos dio todo, pero el Hijo de Dios quería lo único que parece que no se le dio, y eso fue el poder de crear a Dios. Nos dice el curso que el Padre le dice que no es posible a su Hijo que se pueda crear el Hijo al Padre y el Padre al Hijo, porque eso convertiría la creación en un bucle. Sería un círculo interminable y la creación del Padre fue hecha para ser expandida, de tal manera que el Padre creó al Hijo y su Hijo crearía sus propias creaciones, siendo co-creador con el Padre. Pero desde esa idea nuestra, en el sueño de que somos los creadores de Dios, pues nos fabricamos un Dios que es el que ahora parece que rige nuestra vida, entre comillas, este sueño. Como se nos negó esa posibilidad de poder crear a nuestro creador, pues entonces caímos dormidos en un sueño en donde sí parecíamos ser capaces de crearnos un Dios con minúscula, un falso Dios. Nos dice Jesús, ya te dije que tu poder creador difiere del de Dios solamente en ese punto, en el punto en el que Dios nos creó a nosotros
pero nosotros no creamos a Dios. Y nos da Jesús un ejemplo que nos dice que es un paralelo que existe en el mundo. Y es que los padres traen al mundo a sus hijos, pero los hijos no traen al mundo a sus padres, sino que los hijos traen al mundo a sus propios hijos, dándonos un ejemplo de cómo debe de extenderse, de cómo debe de continuarse creando. En este caso nuestro, en esta ilusión, así es como fabricamos. Párrafo 2. Si tú hubieses creado a Dios y Él te hubiese creado a ti, el reino no podría expandirse mediante su propio pensamiento creador. La creación estaría por lo tanto limitada y no podrías ser co-creador con Dios. De la misma manera en que el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así tu pensamiento creador no puede sino proceder de ti hacia tus creaciones. Solo de esta manera puede extenderse todo poder creador. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las de Dios. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, aunque no de acrecentar a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que posees ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Al recordar entonces que tenemos el poder de crear, es decir, que somos co-creadores con Dios, nos recordamos lo que somos. Y nos explica este párrafo 2 que si hubiese sido posible que el Padre creara al Hijo y el Hijo creara al Padre, pues la creación no se habría extendido, se hubiese mantenido en ese bucle. El Hijo creando al Padre, el Padre creando al Hijo. Y así repetidamente. Es decir, no se habría extendido la creación. Y fue creada para extenderse. Nos dice que de la misma manera, en el pensamiento con mayúscula, es decir, el pensamiento de Dios, en el pensamiento creador de Dios, procede de Él hacia nosotros y no de nosotros hacia Él. Ese poder creador procede de Dios hacia sus creaciones y nosotros con ese poder creador creamos nuestras propias creaciones. La creación es extensión, es gozo. Así que no podía limitarse a que el Hijo creara al Padre y el Padre creara al Hijo. Razón esta por la que Dios nos dijo no. No puedes crearme a mí que ya te creé a ti. Razón esta por la cual el Hijo de Dios pues decide quedarse dormido soñando un sueño en el que podía crearse a su propio Dios con minúscula. Así que fabricamos al ego como ese Dios. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las de Dios. Nuestras creaciones en el cielo son como las de Dios. Dios creó a la filiación para que nosotros la extendamos, para nosotros expandir esa creación. Tienes el poder de acrecentar el reino, pero no de acrecentar a Dios. Siempre que recordemos que somos co-creadores con el Padre y tenemos ese poder de crear, estaremos recordando lo que realmente somos. 3. A tus creaciones les corresponde estar en ti del mismo modo en el que a ti te corresponde estar en Dios.
Eres parte de Él, tal como tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Al ser ilimitado, no puede dejar de extenderse. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Las creaciones de Dios han existido siempre porque Él ha existido siempre. Tus creaciones han existido siempre porque solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Así que a nuestras creaciones les corresponde estar en nosotros así o en el mismo modo en como a nosotros nos corresponde estar en Dios. Somos parte de Dios tal como nuestras creaciones son parte nuestra. Eso es extensión. Nuestras creaciones tendrán sus propias creaciones. Y esas creaciones tendrán sus propias creaciones. Si lo vemos con un ejemplo de la ilusión, es como acá vemos a nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos. Ese es un ejemplo de cómo se crea en el cielo, aunque en esta ilusión pues sean fabricaciones. Y nos dice, crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Al ser ilimitado, no puede dejar de extenderse. El amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Nosotros estamos en esa idea de tiempo. Nosotros estamos en esta aparente dimensión de espacio, tiempo y materia. Por eso es que otras veces nos dice el curso que sencillamente no sabemos lo que es amor, porque aquí creemos que el amor viene a arreglar las cosas, a solucionar las cosas. Pero no es así, porque sencillamente el amor no puede ver nada por solucionar. El amor solo puede ver lo que es igual a sí mismo. Así que no puede ver una enfermedad, no puede ver un problema económico, no puede ver soledad. Únicamente ve lo que es como él mismo. No ve limitaciones. 4. El ego, por otra parte, siempre exige derechos recíprocos, ya que es competitivo en vez de ser amoroso. Está siempre dispuesto a hacer tratos, pero no puede comprender que ser igual a otro significa que no es posible hacer tratos. Para ganar, tienes que dar, no regatear. Regatear es imponer límites en lo que se da y eso no es la voluntad de Dios. Disponer lo mismo que Dios es crear como Dios. Dios no limita en modo alguno sus regalos. Tú constituyes sus regalos. Por consiguiente, tus regalos son necesariamente como los de Dios. Los regalos que le haces al reino no pueden sino ser como los regalos que Dios te hace a ti. El ego nos dice que es competitivo en lugar de ser amoroso. El ego cree que podemos hacer tratos aquí. El ego cree que puedo unirme a alguien más para quitarle eso tan valioso que veo en él que creo que me puede servir a mí. Eso que me gusta tanto, esa característica aparente que me gusta tanto. Creo que se la puedo quitar. El ego es competitivo, no es amoroso. No puede comprender que al ser igual a otro, pues no hay nada que quitarle.
Por eso el ego quiere entonces que veamos diferencias, que nos creamos distintos, que conservemos ese deseo de ser especial, eso que me hace aparentemente distinto de mi hermano. Pero nos recuerda Jesús que regatear es imponer límites y que eso no es la voluntad de Dios. Disponer de lo mismo que Dios es ser como Dios. Y todos disponemos de lo mismo que Dios porque somos su creación perfecta. Fuimos creados en igualdad de condición que nuestro Creador. Así que Dios no limita en modo alguno los regalos que le hace a su creación. Y nos dice que nosotros mismos somos un regalo de Dios. Por lo tanto, todos esos regalos que le hacemos al reino son como los regalos que Dios nos hace a nosotros. 5. Dice Jesús, yo le di al reino únicamente amor porque creí que eso era lo que era yo. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Y si Dios te creó extendiéndose a sí mismo hasta dar lugar a lo que eres, solo puedes extenderte a ti mismo tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos son felices y viven en paz eternamente. Jesús se dio porque sabía que Él era uno con todos, porque reconocía que dar y recibir son en verdad lo mismo. Obró milagros porque su mente estaba completamente dirigida por el Espíritu Santo. Y dice que lo que Él dio fue en reconocimiento de que Él era solamente amor. Por eso dio solo amor. ¿Qué otra cosa podría haber dado si se reconocía como amor? Como el Hijo de Dios, como la perfecta creación del Padre. Lo que tú crees ser determina los regalos que haces. Así que estoy creyendo yo en la idea del error, del pecado, de las diferencias, pues esos son los regalos que les estoy haciendo a mis hermanos. Viendo esas diferencias, viendo los errores, viendo las ideas de pecado. Dios se extiende hacia afuera más allá de todo límite y más allá del tiempo. Ya nos dijo que el amor no está en el tiempo, ¿verdad? Dios se extiende más allá de todo límite y más allá del tiempo. Y tú, que eres co-creador con Dios, extiendes su reino eternamente y más allá de todo límite. Y los límites que parece que tenemos en esta dimensión donde nos encontramos son precisamente el tiempo, el espacio y la materia. Lo que creemos que nos separa del otro, lo que creemos que nos hace diferentes, las características que creo que tiene el otro que no son como las mías. Eso es lo que hace que nos veamos diferentes. Tenemos que empezar a reconocer que somos co-creadores con el Padre. Y nos decía el párrafo 2, al aceptar ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Ahora nos dice que los eternos son felices y viven en paz eternamente. 6. Pensar con Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres y crear como Él
es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. He dicho que el último paso en el redespertar al conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras porque las palabras son símbolos y lo que es verdad no necesita explicación. El Espíritu Santo, no obstante, tiene la tarea de traducir lo inútil a lo útil, lo que no tiene significado y lo intemporal a lo eterno. El Espíritu Santo puede, por consiguiente, decirte algo acerca de este último paso. Se nos ha explicado ya que ese último paso lo da Dios, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para querer ver en todo momento la santidad de nuestro hermano, para querer ver en todo momento la perfección de nuestro hermano. Ahí, en ese punto, cuando lleguemos a ver esa santidad de nuestro hermano, pues Dios dará ese último paso, que es llevarnos de la percepción al conocimiento. Pero ahora nosotros estamos trabajando, pidiendo corrección al Espíritu Santo de esa percepción. Necesitamos que se corrija esa percepción. Necesitamos pasar de este campo de batalla que es el mundo tal como lo vemos ahora, lleno de errores, de delincuentes, de asaltantes, de personas que creemos que no son ni siquiera dignas de estar a nuestro lado. Tenemos que pasar de eso al reconocimiento de que somos el único y santo Hijo de Dios, sin diferencias. Para eso yo necesito que el Espíritu Santo corrija todas mis percepciones. Pero el Espíritu Santo no va a venir a asaltar mi mente para corregir mis percepciones si yo no se lo pido. Nosotros tenemos que empezar a pedir esa corrección. Tenemos que empezar a pensar como Dios para así compartir la certeza de Dios con respecto a lo que nosotros somos y reconociendo lo que nosotros somos, reconoceremos también lo que son cada uno de nuestros hermanos. Eso es compartir el perfecto amor de Dios que somos cada uno de nosotros. Así que nos dice Jesús que no viene al caso explicarnos ahora lo que será ese último paso, pero que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a traducir toda esa locura que vemos ahora en la verdad, es decir, a corregir toda esa percepción que tenemos ahora respecto al mundo, a nuestros hermanos, al gobierno, a lo que sucede, a mi cuerpo, que nos ayude a traducir eso en verdad y a reconocernos entonces como los co-creadores con Dios. Nos decía anteriormente que para esto tenemos que mantenernos alerta en favor de Dios y de su reino. Tenemos que mantenernos alerta en favor de Dios y de su reino si es que nosotros queremos esa corrección. ¿Qué es mantenerse alerta en favor de Dios y de su reino? Es estar vigilante de mi mente. Y cuando vienen a mí esas ideas de error, de diferencia, es decir, cuando estoy acordándome lo que aquel me hizo, lo que el otro me debe, lo que el otro nunca me pagó, lo que aquel me hizo hace tantos años, ahí mi mente está completamente sumida en la tentación de creer en la ilusión. En ese punto, si mi mente está atenta,
Es decir, si estoy ahora en todo momento en favor de Dios y de su reino, voy a decirle, Espíritu Santo, ayúdame a ver esto como tú lo ves. Yo estoy viendo error, estoy viendo separación, estoy viendo ideas de conflicto y sé que esto no es real. Sé que esto no es de Dios. Por lo tanto, no es verdad. Corrige mi percepción y muéstrame la verdad ahí donde yo estoy viendo error. Eso es mantenerse alerta en favor de Dios y de su reino. Párrafo 7 y final. Dios no da pasos porque sus obras no se realizan de forma gradual. No enseña porque sus creaciones son inalterables. No hace nada al final porque Él creó primero y para siempre. Debe entenderse que la palabra primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Él es el primero en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. De ahí que el tiempo no le ataña ni a Dios ni a su creación. Por lo tanto, el último paso, entre comillas, que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está siempre presente porque su estado de ser es por siempre inmutable. No cambia al aumentar porque fue creado para expandirse eternamente. Si no percibes su expansión, significa que no sabes lo que es, ni tampoco quién lo creó. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. ¿Y cómo iba a ser posible que lo que se comparte plenamente se hubiese ocultado primero para luego ser revelado? Nos aclara que como Dios no está en el tiempo es nuestra propia fabricación, nosotros somos ahora los que decidimos en qué momento queremos redespertar. Nos aclara también que no ha pasado nada con la santa creación de Dios. Seguimos siendo ese santo hijo de Dios, solo que parece que estamos en un profundo sueño, teniendo pesadillas atroces. Por eso nos dice que Dios no da pasos, que las obras de Dios no se hacen de forma gradual. O sea, no sos aquí en esta ilusión una creación imperfecta del Padre que vino a mejorarse. No, no somos eso. Somos el Santo Hijo de Dios queriendo por nuestra propia cuenta soñar un sueño terrorífico. Dios nos hizo perfectos y seguimos siendo perfectos. Nos recuerda que las creaciones de Dios son inalterables, inmutables, es decir, seguimos siendo tal como Dios nos creó. Seguimos siendo ese espíritu eterno en perfecto estado de gracia. Solamente que soñando un sueño de terror. O puede ser que estés soñando un sueño que parezca feliz. Igual, si estoy en este mundo ilusorio, estoy en ese sueño. Dios no hace nada, nos dice, porque Él creó primero y para siempre. Esto debe entenderse la palabra primero, que no es un concepto temporal, es decir, no es que Dios actúe en el tiempo. No existe tal cosa como que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué? Porque el tiempo es nuestra fabricación.
Ya nos dijo que el amor crea para siempre, aunque no en el tiempo. Dios no está en el tiempo. Es por eso que nos dice que el tiempo no le atañe a Dios. Por eso, ese último paso, entre comillas, que Dios dará, ya se dio. Fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Dios ya dio ese paso. Pero yo sigo creyendo entonces en esa pequeña brecha de tiempo, de materia, de espacio. Y me recuerda que lo que es eterno está siempre presente porque su estado de ser es siempre inmutable. Ahí me recuerda que sigo siendo tal como Dios me creó, porque soy inalterable, porque soy inmutable. Que no cambia al aumentarse porque la creación fue hecha para ser expandida y se expandirá eternamente. Desde este sueño estamos fabricando, pero una vez que recordemos al Padre, volveremos a crear en el cielo con Dios. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz jamás estuvo velada porque su voluntad es compartirla. Pero nosotros, desde este sueño, que parece cada uno estar soñando de manera individual, necesitamos pedir corrección para volver a recordar al Padre, para volver a recordar esa verdad que todavía está en nosotros, solo que muy, muy oculta, porque le hemos puesto encima un montón de ilusiones creyendo que somos un cuerpo, una forma, etc. Así que el Espíritu Santo es el que corregirá todas esas percepciones equivocadas y una vez que se haya corregido esa percepción, Dios dará ese último paso que es de llevarnos de la percepción al conocimiento, pero ese paso ya se dio. Así que soy yo entonces quien tiene que poner de mi parte para querer ver la verdad ahí donde quiero seguir viendo la ilusión. Hemos hecho la lectura del capítulo 7, los regalos del reino, en la sección primera, el último paso. Gracias a todos por su compañía.